para nosotros. O sea, ¿Dios es lo primero en la vida? Si Dios, es lo primero. Dios es lo primero en la vida. No digo lo único, hay muchas cosas maravillosas, pero Dios es lo primero. Cuando nos encontramos en situaciones que no, gracias a Dios, no siempre van ligadas a jugarte la vida, al martirio, pero van ligadas a renunciar a un negocio, por ejemplo, a renunciar a ganar dinero porque lo que te están ofreciendo no es limpio, es más o menos algo ilegal. O una situación en la que puedes tener un rato de placer cometiendo un pecado. O una situación en la cual tú vas a conseguir una ventaja laboral atribuyéndote un trabajo que tú no has hecho, o poniéndole la zancadilla a un compañero para que todos sepan el fallo que ha tenido y así tú quedas por delante. Es decir, muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones de un tipo o de otro en las cuales se nos invita a hacer el mal. Repito, para el judío hacer el mal era comer un pedazo de cerdo, que eso no es malo. Para el primer cristiano hacer el mal era echar un puñado de incienso delante de la estatua del César. También para ese cristiano, y me imagino que también para el judío, había otras cosas que eran malas. Para nosotros, hacer el mal es poner algo o alguien en el lugar de Dios. Y eso es algo que hacemos continuamente. Y si nuestros mayores, empezando por aquellos judíos, el Antiguo Testamento, que son nuestras raíces, si ellos fueron capaces de dar la vida antes que traicionar a su Dios, nosotros no se nos pide dar la vida. Bueno, a algunos sí, pienso, los cristianos de Siria, de Irak, se les ha pedido dar la vida. Y los cristianos de otros sitios, aunque no sea tan recientemente, también los españoles en la guerra civil, los mexicanos en la guerra de los cristeros, se les está pidiendo, se les pidió dar la vida. Pero normalmente no se nos pide dar la vida, se nos pide otras cosas más sencillas, pero que implican un sacrificio, un esfuerzo, que implican la renuncia a determinadas cosas, como por ejemplo el uso de tu tiempo para hacer el mal, o el uso de tu dinero para hacer el mal. Ese esfuerzo, ese sacrificio, si tú estás poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida, tienes que hacerlo. Aunque te cueste, si a ese otro le ha costado la vida, ¿no vas a ser tú capaz de hacer algo que es muchísimo menos? Yo creo que esto es lo que hoy tenemos que pensar. ¿Dios es lo primero en mi vida? Si Dios es lo primero en mi vida, y eso significa hacer un sacrificio y un esfuerzo, tengo que hacerlo. El esfuerzo será cumplir una obligación, perdonar a alguien, pedir perdón, ayudar a una persona, ir a misa, hacer un rato de oración, no hacer nada malo contra ninguno de los mandamientos, lo que sea. Si tenemos delante la memoria de los mártires que nos han precedido, sabremos lo que tenemos que hacer. Recuerdo, no hace mucho, se celebró en España una beatificación masiva. Era en la ciudad de Tarragona y celebraron la beatificación, si no recuerdo mal, de más de 200 mártires de la guerra civil. Es que nos mataron a más de 6.000. Los comunistas son muy tolerantes, pero cuando tienen el poder se dedican a matar. Antes, igual que ahora. A nosotros nos mataron a más de 6.000 en medio de la tortura. Bueno, para que luego haya católicos que voten a los comunistas o a sus amigos. Cuando hicieron esta beatificación vino el prefecto de la Congregación para los Santos, el cardenal Amato, y en la homilía dijo que, estudiando los casos de estos, beatifican a 200 de una vez, bueno, y estudiando los casos veía que había de todo. Había niños. La primera víctima de la guerra civil, el primero al que mataron los comunistas, fue en mi ciudad y en la parroquia donde después, años después, a mí me bautizaron. Era el niño, hijo del sacristán. Entraron en la iglesia, encontraron al sacristán y a su hijo, y lo primero mataron al hijo delante del padre y luego mataron al padre. Así son los comunistas. Lo han sido siempre. Bueno, pues el cardenal Amato decía, he visto niños mártires, he visto adolescentes, he visto, por ejemplo, en los seminarios. Entraban en el seminario menor,
tenía muchachos de 10 a 16, 17 años, lo mataban a todos. He visto mujeres embarazadas, asesinadas, he visto sacerdotes, monjas. Y decía el cardenal, ¿por qué? No solamente la barbarie, sino ¿cómo es posible que esta gente tan variada haya sido capaz? ¿De dónde han sacado la fuerza? Y él llegaba a una conclusión. Decía, he estudiado la historia de España, de la Iglesia española en esos años. En el año 36, cuando estalla la guerra y empiezan las matanzas, no es la primera persecución. La primera persecución fue en el año 34. Y fue en una zona muy especial de España, una región que se llama Asturias, una zona minera. Ahí fueron las primeras matanzas. A partir de ese momento, el año 34 al 36, la Iglesia se dedicó a preparar a los españoles al martirio. Y este era un tema frecuente. Nos pueden martirizar. Si ganan los comunistas, nos pueden martirizar. Mirad lo que han hecho en Asturias. Mirad lo que ha pasado allí. Nos pueden martirizar. Y el cardenal Amato decía, la gente estaba preparada. Los sacerdotes se habían dedicado durante 2 años a preparar a la gente. Puede venir el martirio. Si viene el martirio, tenemos que hacer esto y esto y esto. Entre otras cosas, si viene el martirio, tenemos que morir perdonando a los enemigos. Todos sin excepción. Era como una lección aprendida. Todos sin excepción morían diciendo, perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Todos, un caso tras otro, y estaban los testigos de lo que ocurrió. Decía el cardenal, aquella gente estaba preparada. Y por eso fueron capaces tantos de morir mártires de tantas vocaciones distintas, desde el niño hasta el anciano, la mujer, el hombre, el cura, la monja, el ama de casa, estaban preparados. Yo creo que esto es lo que nos falta a nosotros, estar preparados. No hablamos del martirio, no hablamos de que un día puede llegar, Dios quiera que no llegue, Dios quiera que no llegue, pero un día puede llegar la hora de que vayan a buscarnos a nuestra casa, o puede llegar la hora de que nos estén esperando a la salida de la iglesia, o puede llegar la hora, oye, Cuba, Venezuela, que no hace falta remontarse muy lejos, ahora mismo, en que te digan, ¿eres católico, vas a misa? No puedes ir a la universidad. ¿Eres católico, vas a misa? No puedes ser funcionario del Estado. ¿Eres católico, vas a misa? No puedes estar en el ejército. Y por lo tanto, esta profesión, esta, te están vedadas, o no puedes tener ni siquiera acceso universitario, tienes que conformarte con ser un agricultor, o ser un peón, o ser una persona que tiene los trabajos más bajos que existen en la sociedad y ganas menos dinero y vivirás mal. ¿Eres católico? Vas a ser perseguido. Esto puede suceder si no estamos preparados. Es decir, si no somos conscientes de que Dios es lo primero y de que Él, su primacía, significa que no podemos adorar ni a nadie ni a nada. Si no estamos preparados y llega la hora, sucumbiremos. Y no es que vamos a sucumbir si llega la hora del fusilamiento o llega la hora de la persecución. Es que sucumbimos a cosas mucho más pequeñas. No hay tiempo para rezar, pero sí para la televisión. No hay tiempo para ayudar a la gente necesitada, pero sí para descansar horas y horas perdiendo ese tiempo. No hay dinero para ayudar a los pobres, pero sí para vicios. ¿Cuánto cuesta una cajetilla aquí en este país, una cajetilla de cigarrillos? $8. Uy, con $8 la cantidad de cosas que puedes hacer para los pobres. Es decir, cuando no has puesto a Dios en el primer lugar de tu vida, en lo poco, no lo vas a poner en lo mucho. No vas a ser capaz de dar la vida por Cristo si no eres capaz de dar la vida por Cristo en pequeñas cosas, continuamente, cada día. Este es el ejemplo de los mártires. Aquellos que murieron por no querer comer jamón, que mira que ya son ganas de morir, ¿verdad? Pero en realidad murieron porque no querían desobedecer a Dios. Nosotros tenemos que imitarles, parecernos a aquellos judíos y parecernos a los cristianos que han sido mártires. De pie, por favor.